Hola, soy Bernardo Gibran Ortega Bustos. Hoy presento mi video explicación a la solución de la situación problema para la varilla metálica. Cuando hablamos de transmisión de calor en una vara de metal, hay que tener en cuenta que cuando se tiene diferencias de temperaturas, habrá un flujo de calor de la zona de mayor temperatura a la de menor temperatura. En este caso, se consideró que se tienen los dos extremos aislados, es decir, se mantendrán constantes las temperaturas en ambos extremos de la barra. En mi lado izquierdo tendré entonces una vara que estará en contacto con una fuente constante de calor que la hará mantenerse a 400 grados Celsius, mientras que en el lado derecho estará aislada con la temperatura ambiente, que es de aproximadamente 20 grados Celsius, al menos para la que se consideró para esta solución. Hay que definir algunos conceptos termodinámicos que nos permitan entender de mejor manera la solución a este problema. Empezamos primero con el concepto de calor, el cual por supuesto es fundamental cuando se habla de fenómenos térmicos. En este caso definimos la energía térmica de un cuerpo que mantiene propiedades uniformes a lo largo de toda su estructura, como nuestra barra, que es decir, cuando mantiene propiedades las cuales no cambian a lo largo de toda su extensión. En el caso de nuestra barra, por ejemplo, no cambia la densidad, consideramos una densidad constante. La energía térmica de estos cuerpos va a cumplir que va a ser igual al producto de una cantidad llamada calor específico, multiplicada por su masa y multiplicada por su temperatura. Considera entonces que C, en este caso el calor específico, como ya lo habías mencionado, es una energía que se requiere para subir la temperatura de 1 gramo de sustancia de un cuerpo en una unidad de temperatura. El siguiente concepto que vamos a tener en cuenta es la ley de transferencia de calor de Fourier, que como su nombre lo dice, permite describir matemáticamente cómo se transfiere la energía de calor por conducción a través de ciertos objetos, en este caso nuestra barra. Tiene en cuenta una tasa de transferencia por unidad de área, que es igual a la negativa de una constante inicial llamada la constante de conductividad térmica, multiplicada por la tasa de cambio de la temperatura con respecto a la longitud sí, a la longitud de la barra sobre la que está considerando, en este caso. Note que el signo menos que se coloca en el lado derecho de esta ecuación es porque siempre está considerando que se está yendo hacia el gradiente negativo, es decir, que el calor está avanzando hacia el lado donde hay una menor temperatura, como ya se mencionó anteriormente. Aquí se coloca la demostración para llegar a la ley de transferencia de calor que conocemos, la cual se modela mediante ecuaciones diferenciales parciales, pero por el momento me abstendré solamente a cuando se llega a la ecuación 2 que mostramos aquí, donde ahora esta constante K ya se conoce como nuestra constante de difusividad térmica, que es igual a la constante de conducción que se mencionó anteriormente, dividida entre el calor específico del material multiplicado por la densidad del material. Esta entonces tiene unidades de longitud al cuadrado sobre tiempo. Comúnmente considere que esta magnitud de difusividad térmica se denota por la letra griega alfa, la cual es una medida cuantitativa de cómo responde un material a condiciones térmicas transitorias, que como se demostró anteriormente, se define como una relación entre la conductividad térmica y la capacidad calorífica del material. Aquí muestro algunos ejemplos de algunos valores típicos en unidades del sistema internacional, los cuales serían metros cuadrados sobre segundos, para materiales como el aluminio, el acero o la fibra de carbono vista transversalmente. Como pequeño dato histórico, considere que esta ecuación fue presentada por primera vez en 1807 en la Academia de Ciencias en París y surgió de un problema que a día de hoy conocemos como el problema de la cuerda vibrante. Ahora vamos a tratar de interpretar físicamente lo que nos quieren decir los términos presentes en esta ecuación. Primero que nada hay que considerar que la letra U a partir de ahora va a denotar nuestra temperatura y nuestra variable T va a denotar al tiempo. Por lo tanto, el término de la parcial de U con respecto de T mide la tasa de cambio de la temperatura con respecto del tiempo. De hecho, note que de acuerdo con esta ecuación se está implicando que la tasa de cambio de la temperatura con respecto del tiempo es equivalente a una constante que multiplica a la segunda tasa de cambio de la temperatura con respecto de su posición. En este contexto se dice que para un tiempo t fijo, es decir, cuando no se está considerando variabilidad en el tiempo, la tasa de cambio de la parcial de u con respecto de x va a medir justamente la tasa de cambio de la temperatura con respecto de esta posición. Este también se conoce como el gradiente de calor
ya que mide justamente la diferencia entre un punto cualquiera, digámosle A, y cualquiera de sus vecinos. Entonces, la segunda parcial de U con respecto de X medirá la aceleración del flujo de calor que pasa a través de todo el largo de la vara en un instante de tiempo. De hecho, podemos aprovechar este momento para introducirnos al extenso mundo de las ecuaciones diferenciales parciales, así como de su clasificación, para intentar atribuirle ciertas características a la ecuación diferencial parcial que estamos modelando en este momento. Y consideremos además que esto es en parte debido a que puede facilitar el proceso de encontrar algún método de solución que nos permita justamente darle respuesta al fenómeno que queremos modelar en algún momento. Definamos una ecuación diferencial parcial como aquella ecuación que contiene derivadas de una función desconocida de dos o más variables independientes. Además, estas también pueden tener un orden. Anteriormente, en ecuaciones diferenciales ya se había definido el concepto de orden, que como su nombre lo dice, el orden de una ecuación diferencial es el mismo que el orden de la derivada con mayor orden presente en dicha ecuación. En este caso aplica igual. Asimismo, muchas veces durante el estudio de las ecuaciones diferenciales se suele introducir el concepto de linealidad, el cual nos dice que cuando tenemos a la variable dependiente dentro de una ecuación diferencial, no podemos multiplicarla entre sí con sus derivadas, así como ni esta ni sus derivadas pueden estar elevadas a una potencia que no sea la primera. O bueno, tendría que estar entre cero y 1. Una vez dicho todo lo anterior, vamos a entrar un poco más a las ecuaciones diferenciales parciales lineales de segundo orden, las cuales se expresan de forma general, como se muestra aquí en la ecuación 3. Estos términos A, B, C pueden ser ecuaciones o funciones de x e y. Y este término D tiene que ser una función o de x o de y o de u incluso, esta variable u que se está tomando en cuenta, así como de sus derivadas parciales de u con respecto de y o con respecto de x. Algo muy interesante de la forma de estas ecuaciones diferenciales parciales es que justamente dichos términos A, B y C nos pueden decir mucho sobre la manera en la que se clasifican estas ecuaciones. Se podría decir que es como una especie de discriminante, similar al que se usa en las ecuaciones algebraicas de segundo grado. Y es que la notación, a fin de cuentas, sigue utilizando las mismas letras, pero una está en este caso está en mayúsculas y en ecuaciones algebraicas están en minúsculas, pero el término es el mismo. B cuadrada menos 4 veces A por C. Dependiendo de los signos que tome este discriminante, es decir, si es mayor que cero, si es igual a cero o si es menor a cero, se escriben distintas categorías para las EDPs de segundo orden lineales. Caso 1. Elípticas. Estas se dan cuando el discriminante toma un signo menor que cero. Estas toman la forma como la que se puede ver aquí, que satisfacen la ecuación de Laplace. Es decir, cuando el operador, al aplicar el operador laplaciano a alguna función, este nos da cero. Comúnmente se utilizan para describir fenómenos estacionarios, debido a que no hay una tercera variable como en ciertos fenómenos físicos puede ser el tiempo. Es decir, son muy útiles para describir la distribución en un estado estacionario de una incógnita cuando se tienen dos dimensiones en el espacio. Caso 2. Ecuaciones diferenciales parciales de segundo orden lineales parabólicas. Es justamente este tipo de ecuaciones la que estamos estudiando para este fenómeno, el que se observa en la ecuación de calor. Estas sirven justamente para describir fenómenos los cuales se manifiestan tanto con la presencia del espacio a lo largo de cierto espacio como por el paso del tiempo. Es por eso que se encuentran las derivadas espacial y temporal
como habíamos descrito antes en la ecuación de calor. Y estos casos se conocen como problemas de propagación, justamente debido a que la solución se propaga o cambia con el tiempo. Caso 3. Hiperbólicas. Estas toman la forma que se muestra a continuación, donde como se puede apreciar, tienen, a diferencia del caso anterior, no solamente se tiene una derivada parcial de segundo orden y una de primer orden, sino que aquí se tienen ambas derivadas parciales de segundo orden. Estas, al igual que en el caso de anterior, y por las mismas razones, tienen que ver con problemas de propagación. Sin embargo, una diferencia crucial se manifiesta por lo que se llama la ecuación de onda, en la que la incógnita se caracteriza por una segunda derivada con respecto al tiempo, como ya hemos mencionado, y debido a esto es que la función oscila. Entonces, por ejemplo, algo que se suele modelar comúnmente en la física es cuando una cuerda tensa vibra y esta viaja a través de cierto espacio. Y esto, junto con una baja amplitud, puede ser un ejemplo de un sistema que se caracteriza justamente por ecuaciones diferenciales parciales hiperbólicas. Cuando se habla de una ecuación diferencial parcial, como nuestra ecuación de calor, la número 2, estas no están completas si no tenemos alguna condición inicial o condición de contorno en las posiciones x igual a 0 y x igual a l, es decir, en los extremos de nuestra vara. Por lo tanto, nuevamente existen casos importantes que vamos a mencionar brevemente para pasar a la simulación. Los dos casos que se van a mencionar son los casos que... Los dos casos que se van a mencionar son los que se utilizaron para el desarrollo de la simulación, los cuales serían Dirichlet y Newman. En el caso de las condiciones iniciales de Dirichlet, se asume condiciones de contorno solamente cuando se están en las posiciones x igual a 0 y x igual a l. Es decir, establecemos condiciones iniciales para los valores que va a tomar la función de calor en las posiciones iniciales y final. Es decir, justamente en los extremos de los valores que puede tomar la variable x. Asimismo, cuando se habla de las condiciones iniciales de Neumann, se asume que la derivada de u con respecto de la posición, es decir, la parcial de u con respecto de x, es igual a cero en las condiciones de contorno dadas. Esto puede ser equivalente a decir que en la posición a un contexto homogéneo, cuando A y B son igual a ceros. Es decir, establece que el flujo neto de calor en los extremos de la vara es nulo. Con todo el contexto termodinámico y matemático que se explicó anteriormente, se ha llegado al modelo que se intenta simular. En este caso, se intentará demostrar o al menos cuantificar la temperatura que va a obtener una vara de aluminio, la cual se expone a una fuente constante de calor que mantiene a su vez una temperatura constante, y analizar la dinámica que seguirá la temperatura a lo largo de toda la barra. Hay que considerar todos los parámetros que se utilizaron para el desarrollo de esta simulación. Entonces, se consideró una vara de aluminio de aproximadamente 1.5 metros de longitud, que está inicialmente colocada sobre el origen y por lo tanto su otro extremo queda en x igual al menos en el eje de las x, en la posición 1.5, tomándolo en metros. Asimismo, se tomó en cuenta que la fuente de calor a temperatura constante será de aproximadamente 400 grados Celsius y que la temperatura ambiente, así como la temperatura del otro extremo, estaba a aproximadamente 20 grados Celsius. Asimismo, y como se estableció al inicio de esta explicación, es que hay que considerar la densidad, así como la capacidad calorífica del material y su coeficiente de conductividad térmica. Esta es de 2.700 kilogramos sobre metro cúbico para la densidad del aluminio, 900 joules sobre kilogramo Kelvin, que es la capacidad calorífica del aluminio, y 205 watts sobre metro Kelvin, que es igual al coeficiente de conductividad térmica. Entonces, a partir de esto se puede utilizar una de las herramientas de MATLAB, el cual es este modelador de ecuaciones diferenciales parciales. Primero que nada, hay que seleccionar bajo qué contexto físico queremos realizar nuestra modelación mediante esta herramienta matemática, las EDPs. Se seleccionó una transferencia de calor, para la cual hay que establecer cuáles son las condiciones. Note que está solicitando las mismas condiciones que se solicitaron, que se explicaron anteriormente.
con la densidad del material que estamos modelando, su capacidad calorífica, su coeficiente de conducción de calor, la fuente de calor que está en uno de los extremos, la cual es de 400 grados Celsius, como se mencionó anteriormente, la temperatura externa. Asimismo, note que selecciono una ecuación del tipo parabólico, que es justamente de la que habíamos mencionado que se puede ordenar nuestra ecuación de calor. Se utilizó entonces asimismo una vara de 0.1 metros por 1.5 metros. Este 0.1 metros no se va a tomar en cuenta, simplemente es para modelar de acuerdo a las especificaciones que necesita esta herramienta de MATLAB, pero vamos a tomar solamente un segmento rectilíneo a lo largo de toda esta vara que no va a tener un ancho, solamente vamos a considerar su largo. Asimismo, podemos considerar los parámetros de esta solución. Se modela en un tiempo de 0 a 10 segundos y la temperatura que se mantiene constante es de 20 grados Celsius. Finalmente, hay que considerar las condiciones que tiene cada uno de los bordes de esta vara. Recuerde que se mencionó al inicio que se iba a utilizar Dirichlet y Newman. En este caso, en los extremos que se mantienen a una temperatura constante, se utilizaron las condiciones de Dirichlet y se pusieron 20 grados para el caso del extremo que está más alejado y se pusieron 400 grados Celsius para el caso del extremo que resulta ser nuestra fuente de calor. En los otros dos extremos, ya que no queremos considerar una transferencia de calor de ninguna fuente externa, se colocaron en ceros, como se había mencionado, que seguían las condiciones de Newman. Una vez que se modela esta solución, se podrá ver una pequeña animación. Se muestra una pequeña simulación al que muestra la temperatura a lo largo del tiempo y así como a lo largo de la vara. Finalmente, a lo largo de esta simulación se puede apreciar como la baja densidad del aluminio, así como sus altos coeficientes, tanto de calor específico como de conductividad térmica, hacen que en un intervalo de cero a 10 segundos se observe una propagación bastante rápida de la temperatura. Una vez que se exportan estos datos a partir de las opciones que tiene MATLAB para exportar los resultados, es decir, tanto los resultados que se obtengan con la solución de la ecuación, así como los puntos que tengan que ver con el mallado para graficar la ecuación, se puede obtener una gráfica que permita observar la evolución de la temperatura a lo largo de cada uno de los intervalos de tiempo. Los resultados obtenidos se resumen en el siguiente gráfico, donde se puede apreciar como para un mismo instante de tiempo, mientras conforme avanza el tiempo, la temperatura ha avanzado en cada uno de los instantes, es decir, la temperatura es más alta, por ejemplo, en el caso del tiempo 10, cuando hacemos un poco nos alejamos, la temperatura es distinta para el tiempo 10 que para el tiempo 9 u 8 o 7, etcétera, porque como se ha mencionado, la transferencia de calor se da del punto de mayor temperatura al punto de menor temperatura. Por lo tanto, la tendencia del calor tiende a moverse hacia la derecha de la barra. Es decir, a la izquierda tenemos colocada nuestra fuente de calor, la temperatura se va a dispersar hacia el lado derecho. Y con esto hemos llegado al final de la simulación de la dinámica de la temperatura de una vara que se encuentra con sus extremos aislados. Hemos explicado las causas termodinámicas que crean los fenómenos de las transferencias de calor, así como de las transferencias de temperatura, y hemos dado contexto matemático que en este contexto físico representa una herramienta que permite darle una descripción numérica a los fenómenos que ocurren en la naturaleza. Muchísimas gracias por ver. Una vez más, soy Bernardo Lluvia Ortega Bustos y espero que tengan un excelente día.